Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar filete de pescado empanizado. Vamos a ellos. Vamos a necesitar filete de pescado, en este caso es el que me gusta mucho, extraviado o más bien conocido como mero. De esto compré 4 filetes. En total pesaron entre los 4, fueron 700 gramos. Están grandes. Pedí que me los abrieran más porque a mí no me gustan tan gruesos. Vamos a necesitar ajo deshidratado en polvo. En este caso vamos a ocupar una cucharadita. Y también lo que es pimienta y sal de grano molidas. En este caso vamos a ocupar una cucharadita igual. Una cucharadita de hierbas finas y 1/4 de cucharadita de paprika. Vamos a necesitar una taza de harina de trigo, 3 tazas de leche de 1/3, 1/4 de taza de maicena o fécula de maíz. También voy a necesitar un huevo crudo. Y también vamos a necesitar pan molido. Este fue hecho por mí. También hay en el canal esta receta. Vamos a la preparación. Vamos a salpimentar lo que es cada filete, de lado y lado. En este bol vamos a ir agregando la harina, la maicena, el 1/4 de cucharadita de paprika. Vamos a agregar lo que es el ajo, la cucharadita, rasa debe de ser. Y lo que es la cucharadita igual de hierbas finas. Rasa debe de ser. Te la pones aquí y vas a hacer molinillo. Y vas a revolver todo. Recuerda que primero estamos trabajando con los ingredientes secos. Vas a echar también aquí mismo una cucharadita de sal. Ahora vas a agregar el huevo. Vas a ir agregando poco a poco cada tercio de taza. En este caso recuerden que son 3 para obtener la consistencia deseada. Vamos a incorporar perfectamente bien todos los ingredientes para obtener la mezcla deseada, que en este caso tiene que ser un punto de listón o punto de hebra. Ese es el que queremos lograr para poder rebozar los filetes. Fueron 3 tercios de tazas de leche. Este es el espeso que debe de quedar. No debe de quedar aguado. Tampoco debe de quedar muy seco o muy espeso. Esta es la consistencia. Entonces fueron 3 tazas de 1/3. Acuérdense, 3 tazas de leche entera de vaca. Vamos a revolver perfectamente bien a que se integren todos los ingredientes. El paprika le va a dar un color dorado a la hora de freír. Así debe de quedar. Un hilo. Vamos a ir preparando los filetes de pescado. Puse ya a calentar un sartén lo suficientemente amplio con bastante aceite, pero a mí me gusta perfumarlo. Le vamos a agregar 3 dientitos de ajo que aplasté un poquito nada más para que se vaya aromatizando el aceite. Ya los ajos se están dorando. Recuerden, es dorar, no quemar. Vamos a retirar ya los ajos, ya están dorados. Vamos a empezar a empanizar. Vamos a empezar a pasar los filetes aquí.
Vas a poner con mucho cuidado que no se te rompan. Vas a sumergir. Del otro lado también. Que quede bien empapado. Vas a dejar que escurra un poco. Esto le va a dar un empanizado crujiente. Vas a sacudir un poquito. Y ahora sí, lo vas a pasar al pan molido. Y le vas a echar el pan molido encima. Esto es para que no se te llenen las manos de pan molido. Lo vas a golpear un poquito, aplastarlo para que se le integre el pan molido. Y lo vas a sacudir. Y así te debe de quedar. Con mucho cuidado la vas a voltear. Así le vas a hacer hasta terminar. Este ya está. Así es como te tiene que quedar. Vamos a seguir rebozando los filetes. Hace rápido. Le vas a escurrir un poco para que no estén tan cargados. Y lo vas a pasar al pan molido. Le vas a echar pan molido. Y lo vas a sacudir. Y así te lo vas a llevar al sartén. Este filete nada más le voy a poner el rebozado sin el pan molido. Esta es otra opción. Una que es con rebozado y pan molido y esta que va a ser con puro rebozado. Vamos a omitir el pan molido. Este es el que es de puro rebozado. Esta es otra opción. Vamos a voltearla. En esta receta les voy a dar dos presentaciones, dos que van a ser solamente con rebozado y dos que van a llevar rebozado y pan molido. Cada filete lo vas a freír por 1 minuto de cada lado. Es importante que se alcance a cocinar perfectamente bien y quede bien dorado también. Este ya está, lo vamos a sacar. Vamos a hacer el último filete con puro rebozado. Si se dan cuenta, las cantidades fueron exactas. Justo para los 4 filetes. Y estos son filetes grandes.
Ustedes pueden escoger el estilo que quieran, si quieren puro rebozado o si quieren también con pan molido. Son dos estilos parecidos, pero solamente los cambia un ingrediente, que es el pan molido. Ahora la van a voltear. Recuerden, al meterlos fuego alto y al ya estar adentro en el aceite, le van a bajar y van a contar. Ya quedó listo nuestro filete. Los vamos a presentar. Ya quedaron listas nuestras dos presentaciones de filete de pescado empanizados. Uno que es rebozado, que lleva papas fritas y ensaladas acompañada de un aderezo picante a base de chile habanero, crema, ajo y cebolla. Y la segunda presentación que es con rebozado y pan molido, acompañado de una ensalada y un arroz rojo. Así quedaron nuestros filetes de pescado. Espero te haya gustado esta receta, comparte, dale like y suscríbete. Recuerda dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.